Damos comienzo a las conferencias de esta primera actividad del diplomado, el Seminario de Dirección Escolar de Excelencia. La primera conferencia de esta mañana se titula Dirección y Liderazgo en Organizaciones y será realizada por el profesor Nicolás Makhlouf, quien es ingeniero del Massachusetts Institute of Technology, MIT, profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Wow. Señor decano, gusto de saludarlo. Muy buenos días a todos ustedes. Y muchas gracias por invitarme a compartir algunas reflexiones sobre liderazgo educativo. Gracias dobles en realidad. Gracias dobles porque yo no vengo del mundo de la educación como ustedes vienen. He sido profesor por 40 años en la universidad, así que soy del mundo de la educación también, pero no de este mundo de la educación. Soy ingeniero por formación y soy profesor de la Facultad de Ingeniería, así que les agradezco que me admitan para compartir con ustedes algunos puntos. Pero la verdad es que a lo largo de un largo trecho de mi vida académica y de mi vida profesional, he estudiado gestión. Los temas de gestión. Me he fascinado con los temas de gestión. He estudiado entre ellos el tema de liderazgo y he aprendido más de alguna cosa de liderazgo que ojalá tenga la capacidad de transmitirles sobre lo que es el liderazgo. Y no tiene una única cara. Y además me atrevo a contarles, a decirles algunas pocas cosas, porque la verdad es que hace casi 30 años o 30 años atrás, también empecé a trabajar en el sistema educacional y montamos desde la universidad lo que hoy es el CINCE. Tomó unos 10 años hacerlo. O sea, he estado interiorizado, hicimos investigación en esos temas. Después me cansó. ¿No? Les confieso que me cansó el sistema educacional por esta dificultad que hay en la transformación, por este cambio que hay que tener perseverancia y paciencia para poder lograrlo. Me cansó e incluso le pedí a otro profesor que siguiera con el proyecto. Bueno, muchos años después, hace unos 5 o 6 años, también he vuelto a hacer otros trabajos de investigación y les quiero incluso mostrar uno de ellos en esta presentación. Esas son las ideas. Y el liderazgo, déjenme partir diciéndoles, ciertamente lo que dice ahí es un factor crítico. Yo le he dicho a mucha gente, sí, la educación es tan compleja, tiene tantas cosas que se pueden cambiar, pero si yo tuviese que elegir solo una, que nunca es aconsejable verse enfrentado a ese tipo de decisiones, pero si tuviese que elegir una, elegiría el liderazgo. Elegiría el liderazgo porque es como la levadura. Ustedes pueden transformar a sus propios profesores, a su colegio, a sus apoderados, a través de esta pasión del líder. Y hacer liderazgo, yo creo que el decano nos mostró algunas formas de entender el liderazgo. Yo ojalá pueda mostrarle otras más, digamos. Y no se queden ni con las de él ni con las mías. Ustedes tienen que descubrir lo que es el liderazgo. En los temas de ciencias sociales, es tan difícil encontrar cuál es la respuesta a estos problemas que nos acucian, a estos problemas que nos desafían. Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, ustedes se dan cuenta el énfasis que tenemos que tener en lo formal del sistema educativo, en la losa y en las reglas que existen. Y yo de pronto digo, cuando yo soy profesor y que lo soy, digamos, no me importan tanto las reglas, no es que viole las reglas, sino que me importa la exigencia que yo mismo me hago. Es la conciencia que tengo de alcanzar un nivel de excelencia el más alto que pueda. Y cuando no lo logro, hasta me da pena de lo que pasa. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, liderazgo instruccional, ustedes van y observan al profesor
y se dan cuenta de que hay cosas que podría ser mejor. ¿Cómo lo hacen? ¿Van? ¿Le dicen que tiene que ser mejor? ¿O le ayudan a que el profesor descubra? ¿O a lo mejor no le dicen nada? A lo mejor lo único que notaron es que había como una falta de pasión en lo que hacía. Y lo que tendrán que hacer no será tan solo hacer que este profesor o profesora descubra la pasión de la enseñanza por la nobleza del objetivo de la educación, se vuelva a encantar y a seducir por lo que es la educación, más que decirle cómo pasar la materia. Eso les quiero decir de los caminos del liderazgo. Tiene formas misteriosas, por así decirlo, o más que misteriosas, variadas de expresarse. Como el rector recordaba, yo acabo de escribir un texto que pone como subtítulo de lo formal a lo sutil. De lo formal es esta forma de gestión que nosotros aprendemos en ingeniería, que se basa en las ciencias, en las matemáticas, en los modelos. Y lo sutil, por el contrario, se funda en las relaciones de personas, en las ciencias sociales. Se funda en lo que nos pasa en nuestro interior. Se funda en la ética, en la responsabilidad que nosotros tenemos frente a nuestros estudiantes. Son formas ambas muy valiosas, poderosas y distintas de entender la gestión. Valiosas y poderosas y distintas de entender en particular, por ejemplo, lo que es el liderazgo y en particular más todavía el liderazgo educativo. Déjenme, voy a partir pasando muy rápido unas transparencias que ya no están ni siquiera muy nuevas, que están superadas, que la situación es mejor de la que se muestra, pero que son estas premisas contra las que estamos luchando. Son los, si me permiten decirlo así, son los animales que queremos derrotar, ¿no? Lo que queremos vencer. Entonces voy a partir, son 6 puntos en esta presentación. El primero es en el desafío, y esto bien rápido porque lo hemos escuchado 1000 veces, pero hay que recordarlo para que no se nos olvide, ¿no? El primer tema es saber que la educación es nuestro talón de Aquiles y que realmente es una tarea prioritaria del país. Y por eso que me alegra tanto que haya un grupo tan grande de personas que estén diciendo: esta es mi tarea, esto es lo que yo quiero hacer. Y van a contribuir a levantar, por ejemplo, estas deficiencias en educación que, por ejemplo, a nivel país nos coartan la capacidad de competir. ¿Saben lo que significa eso? Entre comillas, que somos más pobres de lo que debiéramos ser como país, no obstante todo nuestro progreso. Podemos ser mejores. Y ahí están los típicos rankings de estamos 110 entre 134 países en educación primaria. Tal vez hemos mejorado mucho eso, pero 107 en matemáticas, 64 en investigación y desarrollo. Y dice, y cuando la educación es deficiente, se empobrece la sociedad. La creatividad no florece, la calidad y la excelencia no son palabras del lenguaje, la responsabilidad personal se resiente, uno no se siente responsable. Fíjense, manejarse por reglas que nos imponen hacen que nosotros cumplamos las reglas y no cumplamos con el objetivo que tiene la educación o cualquier organización. No es eso. Nosotros debemos descubrir lo que se llama a veces el espíritu de la ley, no la letra de la ley. Se resiente la responsabilidad personal, la formación integral de la persona en valores, en disciplina, en compromiso se debilita. Cuando esta educación es deficiente, hay costos sociales ocultos que uno no se nota. La movilidad social, esta distribución del ingreso que nos pena, que llevamos 20, 30, a lo mejor más años tratando de mejorar. Ha mejorado el ingreso medio del país. No ha mejorado la distribución del ingreso. Enorme tarea pendiente. La principal contribución, hay bastante consenso en todos los especialistas. Mejoremos la educación. La educación abre las puertas. Y está ocurriendo en el país, ¿no? Está ocurriendo de que una enorme cantidad de nuestros jóvenes están ingresando a las universidades, entre otras cosas. Se forma personas con baja autonomía y pobre autoestima, que tienen
una mayor probabilidad de entrar al círculo vicioso de la pobreza, por ejemplo, con su desesperanza aprendida. O peor aún, de la marginación, la violencia y las drogas, con su resentimiento por las bajas posibilidades que se le ofrecen en la sociedad. Bueno, estos son temas, digamos, y hay costos económicos gigantescos cuando la educación económica es deficiente, ¿no? De la empresa, y desde el punto de vista económico, por ejemplo, no se alcanzan niveles de productividad. ¿Ustedes saben lo que significa productividad? Se los digo en sencillo. Cuando uno es productivo, tiene derecho a aspirar a mejores remuneraciones. Si tenemos personas que no son capaces de generar el producto, la empresa no les va a poder pagar. Porque si les paga, se queda fuera de mercado, los chinos vienen. ¿Qué tenemos que hacer? Todos queremos levantar los ingresos de nuestro país, que son insuficientes para una proporción muy alta de la gente. La forma de hacerlo, productividad. La forma de conseguir productividad, educación. Bueno, se afecta negativamente el ingreso y el bienestar de las personas y aumenta la cesantía y la dependencia del Estado. Estos son los temas, primero, para recordar por qué yo me alegro tanto de que haya un grupo tan numeroso como ustedes que diga: la educación es nuestro desafío, es nuestra bandera, hagamos lo que podamos por mejorar la educación. Son muchos los bienes que se generan. Esa es primera premisa. La segunda premisa típica, lo dijo el decano, hemos avanzado en cobertura y en años de escolaridad, y la calidad todavía nos falta, aunque las últimas pruebas PISA nos dicen que estamos progresando, ¿no? Están bien, pero nuestros logros son aún insuficientes. Entonces, y ahí hay algunos datos que no son muy nuevos, de la población que se gradúa en la educación media, cómo ha avanzado la cobertura, pero cómo la calidad se ha quedado. Son mejores los datos hoy día que estos que yo tengo en la transparencia. Pero igual tenemos el desafío de la calidad, ese es el punto. La tercera premisa, esta es una cosa terrible en cierto modo. Es difícil, en gran parte por la inequidad del sistema. Cambiar la situación actual es difícil por la inequidad del sistema. Y ahí una especie de desesperanza. Es que mientras no mejore la situación económica, no va a mejorar la educación. Es como un círculo vicioso. Necesitamos la educación para salir de la situación socioeconómica desfavorecida, pero la situación socioeconómica es determinante en el logro de la educación. Tenemos que romper ese círculo vicioso. Hay que romper ese círculo y hay que permitir, digamos, que no sea el nivel socioeconómico de la familia el factor condicionante del desempeño escolar. El autor que citaba el decano, Kenneth Leibowitz, dijo una cosa que a mí me pareció iluminadora. Me dijo: un sistema educacional vamos a saber de que está bien cuando esta correlación que es tan fuerte entre el nivel socioeconómico y el desempeño de los estudiantes deja de ser relevante. Y cualquier niño, independiente de su situación socioeconómica, puede alcanzar los más altos estándares de desempeño. Ese es el desafío. ¿Cómo le enseñamos incluso? ¿Cómo le despertamos la imaginación y la pasión por aprender? La motivación por la educación, por su propia educación, a los niños más desfavorecidos del país. ¿Cómo les enseñamos que la pobreza no es un estado en el que tienen que permanecer toda la vida, con esta desesperanza aprendida de la pobreza? Como me decía un empresario que hablaba con sus trabajadores y le decía: ¿y por qué ustedes no hacen el empeño? Le decía, perdón la expresión que no es muy elegante, decía: es que estamos jodidos, jefe. No importa lo que hagamos, vamos a permanecer siempre en esta condición. En todo caso, esa empresa en particular es una historia de éxito, porque este empresario no se conformó con la respuesta y les puso apoyo psicológico, sociológico por un par de años. Esa gente la transformó en los trabajadores más productivos del mundo en su rubro, y en consecuencia mejoró su remuneración, y tienen casa y tienen autos y cosas. Yo creo que eso se puede vencer, el círculo de la pobreza y la desesperanza aprendida, pero la premisa es que hoy estamos atrapados por él. Y ahí hay algunos datos
de los muchos que hay, desde el nivel alto al nivel bajo, los que logran el nivel avanzado en el CINCE. Se dan cuenta, 65% en el nivel alto, 10% en el nivel bajo. Son muchos de este tipo de estadísticas que uno puede mostrar. Cuarta premisa, ya lo sabemos. ¿Cuántos años estamos haciendo esfuerzo por mejorar la situación? ¿Cuántos años? Y si fuese fácil el problema, ¿ustedes creen que ya no estaría resuelto? Es que no se resuelve porque es difícil. Entonces tengamos paciencia, perseverancia, sigamos adelante y hemos progresado, no hemos estado estancados. Si miramos hacia atrás, podemos estar contentos con el logro. Si miramos hacia adelante, el problema es que nos falta tanto camino por recorrer. Ese es el tema. Entonces, no hay soluciones fáciles por el tamaño enorme, millones de alumnos, unos 200.000 profesores, 10.000 establecimientos, una enorme diversidad en todo el país, ¿no? Está las realidades familiares, socioeconómicas, en los distintos lugares del país, desde la educación en Santiago o en Temuco es tan distinta. La educación científico-humanística y la técnico-profesional. La técnico-profesional, para mí, está dejada en la mano de Dios y la encuentro tan relevante. Y ha ido perdiendo en importancia. Y ahí también me fijo en particular, porque les he dicho yo a las empresas que debieran tener responsabilidad, asumir responsabilidad en esa educación, contribuir a mejorar esa educación. En fin, y ustedes ven las estructuras de propiedad y la gran participación de distintas organizaciones como órdenes religiosas, fundaciones, etc. Entonces, diversidad del sistema. Esto es bien relevante y a lo mejor no les gusta que se los diga, pero es la pérdida del prestigio social de la profesión de educador en Chile. Y esto no es bueno y tiene que recuperarse. El profesor, como en los tiempos antiguos, tiene que estar al lado del alcalde, por así decirlo, en su prestigio, ¿no? Y lo que nos pasa al ocurrir esto, nos pasa que no hemos logrado atraer a los mejores estudiantes, y lo dijo el rector, queremos que estén en el tercio superior en atracción de estudiantes. Obviamente, con los esfuerzos que se están haciendo a nivel país, esto ha mejorado algo. Todavía insuficiente, tenemos que seguir. ¿Y saben por qué? Porque es tan difícil ser un maestro. ¿Qué es un maestro? Quien forma al alumno, no solo intelectualmente, sino también moralmente. El maestro es como un ejemplo, es un modelo para el estudiante. Y el tema, digamos, la pena es que ahuyenta a las personas cuando el propósito de la educación es uno de los propósitos más nobles que hay en ocupaciones, en el trabajo. Es la nobleza del propósito, que es enseñar, que es formar intelectual y moralmente a la gente, ¿no? Debiéramos atraer a los mejores talentos. Pero esto no está ocurriendo y estamos intentando, como país y como universidad, el que ocurra. Fíjense, estas son estadísticas que he tomado también de presentaciones muy conocidas, ¿no? Pero en Corea o en Finlandia, a mí me sorprendió una vez que escuché la presentación de Finlandia, que aparece como el país más destacado en lo que ha logrado en su sistema educacional. Fíjense el prestigio social de la profesión. Dice, por cada vacante que hay en la universidad de profesor, había 10 postulantes. 10 postulantes. Y por lo visto en Corea parecen haber 20. O sea, no nos pasa eso, nos tiene que pasar. Es lo que significa ser profesor en estos países y el logro que se consigue entonces en términos de desempeño del sistema. Y la quinta premisa es que la educación es tarea de todo y no es solo de los directores, de los profesores o de los actores directos del sistema educativo. Está la familia, está la escuela, la universidad, la empresa, el Estado, todos. La lucha contra la pobreza, yo les diría, se da en la sala de clase y todos tienen que contribuir a que ahí se gane esa lucha. Y no hay soluciones mágicas. Por eso a mí no me gusta mucho el sobredefinir lo que tienen que hacer directores o sobredefinir lo que tienen que hacer profesores. Denles espacio, denle libertad de hacer cosas, denle responsabilidad.
responsabilidad y responder, incluso con su cargo, si es que no lo hacen bien. Pero denle el espacio de inventar y de crear, y no solo de seguir reglas. Por eso pongo ahí, la clave es crear dinámicas de cambio positivas, círculos virtuosos. Círculos virtuosos es que ustedes tengan la posibilidad, con unas pocas reglas, ustedes tengan la posibilidad de inventar la forma en que quieren enseñar. Si es usando tecnologías de información, las TIs, úsenlas. Son tan buenas y ayudan. Y si alguien quiere enseñar con tiza y pizarrón, también úsenla. En los dos casos, creen la pasión por aprender en el estudiante. En los dos casos. No importa la metodología. Yo a veces digo, lo que tenemos que tener es un repertorio de metodologías. Y de pronto vamos a usar con unos niños algunas formas de este repertorio y de pronto otras. Por eso digo que la sobreestandarización de la educación, desde mi punto de vista, no ayuda. Tenemos que darle esta libertad a los colegios y a los profesores al interior de la sala de clase. Pero libertad con responsabilidad, con hacerse cargo de lo que pasa con cada uno de sus niños. Y ahí no me importa dar la libertad. Obama, yes we can. Yo creo que la vulnerabilidad y la pobreza se pueden superar si mejoramos nuestro desempeño en la educación. Ok, ese era a modo de motivar un poco el tema, y hacia una mejor educación yo escribí un libro con un alumno, quien era alumno en su época, Maximiliano, que ustedes lo van a tener en la tarde a Maximiliano, y se llama Hacia una mejor gestión de los colegios y la influencia de la cultura del liderazgo en realidad. Y decíamos que mejorar la educación no es tarea fácil porque influyen muchas variables y algunas tienen que ver con lo controlable por el sistema, variables controlables, y otras son la realidad del país, las no controlables por el sistema. Y lo que les decía antes es la desesperanza, que es el impacto de lo socioeconómico. Las variables que más se asocian con el resultado de la educación se refieren al nivel socioeconómico de la familia del alumno. ¿Podemos romper eso? Esa era la pregunta que nos hacíamos. Y la pregunta es si desde el interior de las variables que nosotros manejamos podemos vencer este condicionante socioeconómico. Entonces, claro, lo que se maneja es el liderazgo del director, la calidad del profesor, por eso que se busca atraer los mejores y darles la mejor formación a los profesores. Y ahí está el típico gráfico que se ha manoseado mucho del impacto que hace un profesor bueno y un profesor menos que bueno. El cambio sustantivo que produce en el desempeño del alumno entre los 8 y los 11 años. 53 puntos porcentuales, dice, de entre un profesor bueno, el impacto del profesor. Ahora, el planteamiento que yo tomo no va por ahí, es que la gestión escolar puede hacer una gran contribución. Ese es el planteamiento. Y cuando uno habla de gestión, son muchísimos los temas. Es cuestión de pensar cómo entiende la gestión en el Ministerio de Educación o cómo lo entiende un director, por ejemplo. O cómo lo entienden los administradores, los administrativos del colegio o las municipalidades. Bueno, el foco en el trabajo es relación director-profesor. Y el planteamiento es que esto puede hacer una gran diferencia. ¿Será verdad? Entonces planteamos 3 objetivos, que es, primero, cuando uno plantea una investigación, dice, bueno, yo tengo que explicitar de qué voy a hablar. Entonces voy a seleccionar las variables para caracterizar esta relación director-profesor. Eso es lo que llamamos gestión sutil. Caracterizar las variables, elegir el modelo. El segundo es tomar escuelas que les va bien, tomar escuelas que les va mal y ver si tienen diferencia en estas variables, que no son todas. No está lo financiero, por ejemplo, o no están las condicionantes que le pone el ministerio. Son solo la relación del director y el profesor. ¿Hay diferencias en esas variables?
entre las que tienen alto rendimiento y las que tienen bajo en términos relativos. Ese es el segundo punto. Y el tercero, ¿cuánto? ¿Cuánto es esta diferencia? Medir la contribución. ¿Cuánto? Descontar lo socioeconómico y medir la contribución. Esos son los tres objetivos. Y se los muestro solo bien rápido. En la cultura escolar dijimos, uno tiene que empezar a elegir. Y empezar a formular lo que se llama un modelo. Es decir, ¿qué es? ¿Dónde está esta relación director-profesor? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la relación director-profesor? Hablamos de tres grandes temas, dice. El ambiente de trabajo, lo que la escuela hace y la intimidad del profesor. Veamos qué dice. El ambiente de trabajo es liderazgo, clima, confianza. Ese es ambiente de trabajo. Liderazgo del director, clima escolar, confianza en las relaciones interpersonales. Ambiente, liderazgo, clima. Lo que la escuela hace es reconocimiento, participación. ¿Se fijan cómo voy explicitando el modelo de a poco? Es decir, esto es lo que hablamos de relación. Y se dan cuenta que incluso en este tema es tan difícil, nos metemos en el verdadero pantano intelectual, de tratar de entender cuáles son las variables que hay detrás de estos temas. Un verdadero pantano intelectual. Y nuestra intimidad, ¿cómo se mide? ¿En qué se refleja? En compromiso, en motivación, en que estoy contento, en satisfacción, en mi disposición a participar, y brecha que no quiero profundizar para no seguir. Y aquí está ya el modelo pintado, ¿eh? Si ustedes lo miran allá arriba, ahí dice liderazgo, el ambiente, clima, confianza, y empieza el modelo a explicitar un poco más lo que es liderazgo, lo que es clima, lo que es confianza, las percepciones del docente, la intimidad del profesor, lo que la escuela hace, reconocimiento, participación, compromiso, motivación, satisfacción, disposición. Y eso es rendimiento, y hay otras variables que son condicionantes de este rendimiento. Este es el mundo. Fíjense, los voy a asustar ahora. Los voy a asustar porque uno tiene que seguir explicitando. Y dice, y llega y dice liderazgo, ya, está bueno. Pero solo les quiero mostrar que cuando uno hace un trabajo, trata de profundizar y llegar eventualmente a las preguntas del cuestionario, de lo que hay ahí, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, y hubo una parte empírica, hubo un par de muestras de 2 alumnos, Maximiliano, que lo van a ver en la tarde, es uno, Lorena Espinosa, otro, 2007 y 2008, tienen ciertas características las muestras, y les voy a mostrar algunos resultados, porque esto es lo interesante. Pero les quería mostrar en este desarrollo intelectual que hay detrás de una formulación de un modelo, para entender un trocito de lo que es la educación. Importante trocito, pero un trocito. La caracterización de la cultura, algunas conclusiones nomás. Dice, aquí abajo está, los docentes perciben a un director amable, pero que no es eficiente en su gestión. ¿Y por qué se nota? Porque habían algunas preguntas, uy, no las alcanzo a leer desde acá, pero dice, el director es amistoso y amable con los docentes, y en amarillo está mostrado de que están de acuerdo con esa aseveración, y hay otra similar. Y en cambio, el director define estándares de desempeño claros, desafiantes y alcanzables para los profesores. Están más bien en desacuerdo. Entonces, lo ven bien como amable, pero poco eficiente en la gestión. Ese es un tema. Ustedes van a ser directores, ¿quieren ser solo amables? Hay que ser amables, sin ninguna duda. Pero ¿y cómo se es además
eficiente. Fíjense, es interesante. En confianza hay una cuestión notable desde el punto de vista, bueno, nosotros hicimos estas investigaciones en la empresa y este es el punto notable, competencia, dice, afectiva. Ustedes miden la competencia del profesor. Y la confianza tiene una dimensión cognitiva, racional. ¿No? Yo confío en ti porque he visto cómo haces tu trabajo, lo has hecho bien. ¿No? He visto que cumples con lo que te comprometes. ¿No? Entonces tengo confianza en ti por cómo haces tu trabajo. O tengo confianza en ti porque he visto cómo te comportas, como benevolente, tratas bien a la gente. Son dos dimensiones de la confianza. Lo notable es que en el mundo escolar la competencia se confunde con lo afectivo. Y por eso decimos, en las escuelas chilenas la confianza está más basada en lo afectivo. Es el cariño más que la evaluación del desempeño. Y esto se refuerza con otro análisis estadístico. Que de nuevo es solo ver cómo benevolencia, comunicación, integridad se confunden con la competencia, son una sola dimensión. Y por eso es reiterar lo anterior. En la confianza entre el director y sus profesores no se distingue la razón del afecto.
en reconocimiento. Esta es la que a mí me da más pena de todas. Uno toma todas las variables de la investigación, y llega, reconocimiento es la última, la peor evaluada. ¿Y qué dice el profesor? El reconocimiento del director es la dimensión peor evaluada por los... No sienten que los reconocen. No solo eso, sin mostrarle ya las preguntas a ustedes de dónde salen esta conclusión, los docentes sienten que sus logros no son reconocidos. Peor aún. El reconocimiento no depende de la calidad del trabajo. Es que no pueden funcionar las organizaciones así. Ustedes quieren ser directores y no reconocer, no saber cuándo las cosas están bien y cuándo no están bien. La intimidad del profesor. Esto sale bien. La misma lista donde estaba reconocimiento al fondo, miren en los primeros lugares. ¿Qué aparece? Motivación, disposición a participar, no puedo leer, satisfacción y compromiso. Entonces dicen, los docentes muestran actitudes positivas hacia la labor y manifiestan una clara vocación por la enseñanza. Bien, eso está bien. Lo que pasa en nuestro interior está bien. Entonces, además, en la intimidad del profesor, el compromiso es con el trabajo de profesor. Y esto es una sorpresa. Esto es mucho más alto que con el establecimiento. ¿Están comprometidos con el establecimiento? ¿O trabajan en 5 establecimientos distintos y van de un lado a otro? Y el establecimiento para ustedes es lo de menos. Es un lugar donde se gana la vida uno. Pero no están comprometidos con la institución. Bueno. Y si nosotros como profesores de la universidad no estuviésemos comprometidos con la institución, sería raro. A veces dicen que tenemos la barra celeste cruzada en el pecho, digamos, de tanto tiempo que llevamos en la universidad. Pero ese es el compromiso con la institución. Bueno, lo que diferencia escuelas de alto rendimiento, el segundo objetivo, es tratar de entender dónde está la clave. Y la clave está en estos 4 puntos rojos. Énfasis académicos, en la compromiso y en participación, en la toma de decisiones. Déjeme, hay otras transparencias que reiteran estos puntos, así que voy a avanzar. Dice, aquí está la clave, dice. Y aquí se mide, y esencialmente lo que se mide, estos son análisis relativamente sencillos desde el punto de vista estadístico, pero lo que se mide es que, primero, no obstante que tratamos de eliminar, en las muestras estas están eliminadas los colegios particulares privados y están eliminados los que en el CIMSE son tipo D, están los B y C. Los grandes, el gran número de colegios del medio. No obstante, hay grandes diferencias socioeconómicas entre ellos también. Tenemos que descontarlo. ¿Y qué llegamos a la conclusión? Que lo socioeconómico es relevante. Y lo hicimos con un método estadístico. Pero la gestión del establecimiento también hace una contribución que es positiva y que es significativa. Conclusión, la gestión importa. Lo hicimos con un método que se llama versión agregada. Repetimos el trabajo. Con otro método que se llama versión desagregada, las mismas conclusiones. Lo socioeconómico es relevante. ¿Qué es lo socioeconómico? Educación de la madre, expectativas, digamos, que tienen con respecto al aprendizaje de los niños. Pero la gestión también es importante. ¿Qué es lo más importante? Énfasis académico, el clima que ustedes logran crear en el colegio. De eso estamos hablando. En suma, la gestión importa. La variable más relevante es la creación de un clima que enfatice lo académico. Esto, por favor, leámoslo, mastiquémoslo, porque si yo tuviese que darles algunas recomendaciones, aquí empiezan a haber algunas. No son las únicas que uno puede dar, pero las que salen de esta investigación son estas. Dice, creación de un clima que enfatice lo académico. El proyecto educativo de excelencia con altos estándares de desempeño. Es que lo notable de estas recomendaciones es que no tienen nada de revolucionario y que yo creo que se conocen de hace 100 años, pero salen. Dicen, esto es lo que hace la diferencia. La convicción de que todos los niños pueden aprender. Las expectativas crean realidades. Y obviamente si ustedes tienen baja expectativa, está archi mostrado como eso no conduce a nada. Y la capacidad de los profesores para motivar a sus alumnos por el aprendizaje, despertando su interés y su entusiasmo, despierten pasión en los niños. Que ellos tomen el control de su propio aprendizaje y mantener un ambiente de disciplina y orden en la sala de clase. ¿Volvemos a descubrir que la disciplina es importante?
Pero de nuevo, ¿cómo es esta disciplina? ¿Es una disciplina impuesta con mano de hierro? ¿Eso es una disciplina por el arrobamiento que ustedes logran en la atención de los niños? Elijan ustedes. Pero la segunda, así como esto a lo mejor es mucho más del director, la segunda es el compromiso del profesor con su labor como docente y con el establecimiento educacional. Y las oportunidades de participación, ciertamente, en temas de información. Ser parte de la aventura, lo dijo el decano por lo demás. No ser impuesto, ser parte de la aventura. Y aquí las formas de liderazgo a veces se distinguen como líder académico, el director, crear un clima escolar de excelencia. Líder administrativo, abrir las oportunidades de participación. Y lo que pasa en la intimidad, principalmente compromiso con su labor y con el establecimiento. Conseguir, eso es lo que se llama líder transformacional, conseguir de los profesores este compromiso con lo que tiene que ocurrir en el colegio. Voy a las reflexiones finales. Reitero que la gestión importa y es muy relevante porque, no obstante que todavía cuando hacemos nuestros estudios, ustedes miden y dicen, es que 80% lo tiene, no sé, lo socioeconómico. Y esa es la desesperanza. Es que nos dice, si no cambia lo socioeconómico no lo podemos hacer. A lo mejor 20% lo tiene la gestión. A lo mejor 20%. ¿Saben cuál es la diferencia? Pregunta, ¿cuánto tiempo demoran en cambiar lo socioeconómico? ¿20 años? ¿Quieren esperar 20 años para actuar? Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo demoran en cambiar la gestión? Respuesta, mañana. Si ustedes quieren, mañana. En consecuencia, aunque puede tener menos impacto cuando lo medimos así, estáticamente, en un minuto del tiempo, esto puede dar 20 vueltas en 20 años y al final llega a tener la gestión un impacto que vence a las limitaciones de lo socioeconómico. Esa es la conjetura que yo saco de esta investigación. Y aquí es solo para decirles, cuando me dicen que es el liderazgo del director, no es tan solo. Es el liderazgo del director. El director tiene que jugársela entero, pero el otro dice, y el profesor tiene que jugársela entero. Esta es una conversación entre dos. Los dos tienen que jugar el partido. Los muchos en realidad, pero en la relación en los dos. Esto es lo que hace la diferencia. Y quiero terminar mostrándole lo que ya anunció el decano. Este es un libro que me tocó comentar cuando lo lanzó en Chile, la Fundación Chile, hace algunos años. Se llama Inquiring About Successful Leadership, pero está traducido al castellano. En cierto modo, ¿qué es lo que hay detrás del liderazgo exitoso? Y como les decía al inicio de mi presentación, no se queden con una visión del liderazgo. De hecho, el profesor Lightwood propone 4 visiones, por lo menos, que yo rescato en su libro, ¿no? Y algunas de ellas, bueno, esto ya lo hemos visto, el liderazgo educacional tiene un impacto relevante, no obstante lo socioeconómico. Ya, segundo. Primera visión, la diferencia entre directores expertos y típicos. Yo vi esta tabla en el libro del profesor Lightwood, me fascinó. La copié aquí. Tienen que tener un pelo paciencia, ojalá que la podamos leer. Yo no la puedo leer. A ver, pero es que ¿saben lo que pasa? Yo vi esta tabla, esto está hecho en Canadá, no es Chile. Pero yo vi y dice, hay líderes, el liderazgo, la diferencia dice, los buenos directores, los buenos líderes son expertos. Los malos líderes no saben muy bien lo que hay que hacer. Y en consecuencia, él muestra las conductas de los buenos y no tan buenos líderes, muestra las conductas. Y de la tabla no es más que una descripción de las conductas. Y la verdad es que no puedo leer ni allá ni acá. Estoy complicado para ayudarlos. Pero alguno de los puntos, ¿podré moverme algo? Ok, así nomás, está bien, no hay problema. No hay problema.
La interpretación del problema. Dice, fundamento para asignar prioridad, consecuencias para la escuela y para el desarrollo académico de muchos alumnos. ¿Qué hace el no experto? O típico lo llama, lo común. Dice, más preocupado de las consecuencias para sí mismo. ¿Y se olvidaron de la generosidad? Después, la dificultad percibida. Los problemas difíciles son manejables mediante cuidadosa reflexión. Dice, en este no experto, los problemas difíciles generan miedo y estrés. Dice, ¿cómo comprende el problema? Recoge información y proporciona una interpretación clara y global de los problemas. ¿Qué hace este? Elabora supuestos en vez de recoger información. Los temas irrelevantes tienden a nublar la interpretación. Encuentro fascinante esto. No, voy a terminar, ten tranquilidad, no te preocupes, queda poquito. Después, el uso de experiencias directamente relevantes con el problema y tiende a recordar experiencias difíciles, más que exitosas. Dice, objeto de la solución del problema, pasa a un segundo tema. Esa es la interpretación del problema. Miren la diferencia de conducta, lo que nos pasa. Y a mí me fascinó la tabla porque yo empecé a ver muchas de las cosas que a mí no me gustan de los liderazgos, las vi aquí. Y dije, bueno, no estamos solos, esto es Canadá, esto es el mundo. Y son temas que nos pasan a lo mejor porque somos seres humanos y porque tendemos de repente a tener protección de nosotros mismos en vez de preocuparnos de los alumnos y del aprendizaje. Dice, preocupado por las implicancias para los alumnos y la calidad del programa, menciona con mayor frecuencia los objetivos relacionados con el equipo educativo. El foco de atención cambió hacia afuera, hacia adentro, hacia la protección de sí mismo. Dice, preocupado de entregar conocimiento a los apoderados, preocupado de que los apoderados estén felices, más preocupado por él, más preocupado por los sentimientos, más preocupado por los sentimientos. Lo mismo que detectamos en nuestra investigación, el afecto, mucho más relevante en la cultura escolar chilena. Y, en fin, siguen los temas, esta es la última parte de la tabla. Considera principios, y estos son utilizados, los principios, los obstáculos. Menciona pocos obstáculos, ninguno. Menciona más obstáculos. Encuentra la forma de lidiar con los obstáculos. Los obstáculos constituyen grandes barreras. Es que no puedo hacerlo. Mira lo que estamos enfrentando. Esto no depende de mí. Y regulo mi responsabilidad. Eso es lo que dice aquí. Utiliza una planificación previa, detallada, consulta ampliamente para obtener información específica. No le concede importancia a la planificación, consulta con menor frecuencia. Calmado, confiado en sí mismo. Terrible esto. Atemorizado. Estoy seguro que ustedes no son de este tipo de directores y no debieran serlo. Este director experto es un director que es capaz de llegar muy lejos, casi con la intuición, porque ha aprendido mucho a lo largo de su vida, porque se ha enfrentado a muchas situaciones difíciles. Ese es el director experto. Bueno, liderazgo efectivo basado en el logro del estudiante a través de pruebas fantásticas desde el punto de vista de investigación. Dice, oye, a veces medir los CIMSE que yo mismo ayudé a crear no es lo que importa, es medir el compromiso del estudiante con su propio aprendizaje. Eso es lo que importa. Porque a lo mejor hoy no lo está logrando, pero si está comprometido y está dispuesto a hacerlo, mañana les aseguro que lo logra. Entonces dicen, miden el compromiso. El liderazgo actúa indirectamente. Muchas veces se hacen investigaciones y se detecta que el liderazgo no influye. Es que el liderazgo no influye en forma directa, influye a través de las condiciones de la escuela, de la sala de clase, a través de esa palabra a los profesores, a través de este recorrido que hace el director por los pasillos y que entra a la sala y de pronto conversa y motiva a cambiar al profesor sin imponer. En la cultura educacional de la familia es el otro tema. Las buenas prácticas del liderazgo son lo que ya dijo el decano, establecer la dirección. Lo notable de estas prácticas es que yo soy estudioso de las organizaciones y de las empresas. Las tres primeras son idénticas, no tienen ninguna diferencia. Establecer la dirección, desarrollar a las personas, rediseñar la organización. Eso es lo mismo. Podríamos ver lo que significan, son lo mismo. Esto es distinto. Y el decano dijo, y esta es la más importante en el mundo de la educación, que es lo que significa
qué significa gestionar un programa instruccional. La tercera visión es el concepto de liderazgo distribuido. Es fascinante. Es como en la poesía de Gabriela Mistral, y todas íbamos a ser reinas. Aquí dice, y todos vamos a ser líderes. Los líderes no son solo el director, son los profesores, son los administrativos, son todo. Es mucho mejor hacer que el liderazgo florezca como en un jardín. Que todos asuman la responsabilidad de lo que tienen que hacer. Que cada profesor sea líder en su sala de clase y que tenga ese espacio de libertad para crear y para inventar con sus alumnos. Ese es el liderazgo distribuido. Entonces, lo que dice aquí el profesor Laido dice, no es buena la visión del líder como jefe máximo y que solo se encuentra en la cúspide de la organización. No es buena esa visión. Esta me encanta a mí porque me he dedicado al mundo de lo sutil, liderazgo emocional. Ese cultivarlo, como dice el clima emocional del colegio. Dice que es que a lo mejor lo único que tienen que hacer no es lo que les decía al inicio de la charla, no es enseñarle al profesor a cómo pasar la materia en su clase, si es que no lo supiese o si es que pudiese mejorarse, que siempre se puede. No es hacer eso. Es crear un ambiente de trabajo tan positivo que uno llegue en la mañana al colegio y diga, qué suerte tengo de estar aquí. O como decía un profesor de la universidad, yo hago lo que me gusta, me encanta lo que hago y hasta me pagan por lo que hago. ¿Se fijan? Ese es el cambio en la lógica de lo que significa un clima emocional positivo. Y este último punto, que para Chile es brutal, yo lo leía y no lo podía creer, digamos, en el libro de Leibowitz, dice, los líderes exitosos de escuelas que atienden a una población diversa establecen condiciones que apoyan el logro de los estudiantes junto con equidad y justicia. Esto es particularmente relevante bajo condiciones diferentes, de diferencias socioeconómicas, culturales e intelectuales. De hecho, fíjense el resultado. Se ha encontrado, y esta es la responsabilidad de ustedes, que el efecto del liderazgo es mucho más pronunciado en escuelas que atienden a una población vulnerable desde el punto de vista socioeconómico. Ahí importan más los buenos directores. En las pintanas de este país importan más los buenos directores. Ahí importa. ¿Cuál es la desgracia? Segundo párrafo. Desgracia. Pero también ocurre que las personas más calificadas para ejercer el liderazgo evitan prestar su servicio en dicho contexto. Decanos, los alumnos de esta universidad van a estos contextos. Evitan, es difícil. Yo me sentiría complicadísimo. No puedo criticar a nadie porque lo encuentra, y sin embargo ahí necesitamos los mejores liderazgos. La atención de alumnos vulnerables hace más relevante el rol del líder porque propone un currículum coherente, promueve un sentido de comunidad. Y este es el punto también fascinante. Es que, ¿saben lo que hace el director? No le enseña a los profesores y a los alumnos. ¿Saben lo que hace? Le enseña a las familias. Eso es lo que hace. Les enseña a cómo deben tratar y cómo deben estimular a sus propios hijos. Y les enseña, en el último punto, la última línea dice, hace esfuerzo, por ejemplo, para integrar los programas sociales que existen en este país. ¿Ustedes saben que los programas sociales se usan poco? ¿Que la gente no los conoce? ¿Y acaso la escuela no puede ser un lugar donde se promueven esos programas sociales y se le ayuda a la gente a recibir el tipo de apoyo que tienen definido, incluso aprobado por ley en el Estado? Este concepto del colegio yendo más allá que la pura instrucción es también, en mi opinión, una responsabilidad de los líderes. Lo encuentro fascinante como tema y encuentro que puede ser una forma que a lo mejor no pensamos en ella, que también ayuda a salir de la pobreza. Yo creo que lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias. Muy bien.